Saludos, comunidad de Oberon. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para que sepamos si están disfrutando de nuestras historias contadas. Prepárense para escuchar relatos que ocurrieron en Ciudad Juárez. Ahora mismo. Siempre he pensado que manejar de noche en Ciudad Juárez es un oficio que exige más resistencia mental que física. Mi nombre es Javier, y soy chofer de aplicaciones aquí en Ciudad Juárez. No es un trabajo fácil, es cansado, a veces peligroso, pero es la manera en que llevo comida a mi esposa y a mi hija, y con lo que pago los gastos de la casa. Las calles solitarias, los postes con lámparas fundidas y el silencio que parece tragarse todo, hacen que uno viva más alerta que en cualquier otro horario. Esa noche no era distinta a tantas otras. Había dejado a una pasajera en una colonia no muy lejos del periférico, y como acostumbraba desde hacía semanas, me estacioné frente a un terreno baldío para descansar un rato antes de seguir trabajando. Ese lugar se había convertido en un punto casi rutinario para mí. Estaba apartado, pero no demasiado. Lo suficiente para darme unos minutos de calma. Siempre que llegaba, reclinaba el asiento, sacaba la torta que Liana me había preparado y comía en silencio, escuchando de fondo los ladridos de perros lejanos o el paso ocasional de un tráiler. Me gustaba esa pausa porque era de los pocos momentos del día en que podía estar conmigo mismo, sin la presión de los pasajeros ni el tráfico. Aquella madrugada repetí mi ritual. Estacioné el coche justo frente al solar. Apagué las luces, cerré las puertas y mastiqué con tranquilidad la torta de huevo con frijoles que llevaba envuelta en papel de aluminio. Después cubrí mi rostro con una toalla para intentar dormir unos minutos. El cansancio ya me pesaba en los párpados, y el silencio alrededor era tan denso que parecía que la ciudad entera se había apagado. No sé cuánto tiempo pasó, quizá unos minutos apenas, cuando lo escuché. Una voz suave, infantil, que pronunció mi nombre con claridad. No fue un ruido de la calle, no fue el viento chocando con el vidrio. Era mi nombre, dicho despacio, con el timbre inconfundible de un niño pequeño. Me destapé el rostro de inmediato. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía en el pecho. Pensé que quizá me había quedado dormido y estaba soñando despierto, pero esa voz no se sintió como un sueño. Miré por el parabrisas. El terreno estaba oscuro, con el pasto crecido moviéndose apenas con la brisa. A los lados, las sombras de los muros grafiteados no mostraban nada extraño. Tuve el impulso de bajar, de revisar si alguna criatura de verdad estaba ahí, pero el miedo me inmovilizó. La lógica me decía que era imposible que un niño estuviera solo a esas horas, en un lugar tan sucio y peligroso. Sin embargo, la duda me carcomía. ¿Y si de verdad alguien me necesitaba? No reuní valor suficiente. En lugar de abrir la puerta, encendí el motor con las manos temblorosas. La vibración del coche me dio una mínima sensación de control. Decidí marcharme antes de que la inquietud me dominara por completo. Mientras me alejaba, no podía apartar de mi mente el sonido de esa voz. Era clara, demasiado clara como para atribuirla al cansancio. Traté de convencerme de que había sido producto del sueño ligero, de la fatiga acumulada, de mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en el fondo de mi pecho permanecía la certeza de que no había sido un error de los sentidos. Esa voz había estado ahí, pronunciando mi nombre en medio del silencio de la madrugada. Durante varios días intenté convencerme de que aquella voz infantil había sido un engaño de mi mente cansada. Sin embargo, cada vez que volvía a pasar frente al mismo terreno baldío, la sensación de inquietud regresaba. Era como si el lugar me esperara, como si supiera que yo acostumbraba detenerme ahí. La primera vez que regresé después de aquel incidente, estacioné con cierta desconfianza. Había prometido a mí mismo que no me dejaría dominar por la imaginación. Recliné el asiento. Cerré los ojos y traté de relajarme. Pero apenas el silencio me envolvió, lo escuché de nuevo. Un murmullo leve, casi un suspiro, que poco a poco se convirtió en un llamado con mi nombre. Abrí los ojos de golpe, y el corazón me dio un salto.
No había nadie. Decidí que quizá podría tratarse de algún vecino, algún niño despierto a deshoras, pero eso no tenía sentido. Era un terreno abandonado, rodeado de basura y maleza, y no había casas tan cerca como para que la voz se escuchara con esa claridad. Me quedé quieto, observando cada rincón oscuro, esperando que algo se moviera, pero no vi nada. En las noches siguientes, la experiencia se repitió. A veces la voz sonaba como un sollozo contenido, como si un niño llorara bajito en medio de la oscuridad. Otras veces, se transformaba en una risa breve, aguda, que me erizaba la piel. Cada ocasión me obligaba a encender el carro y marcharme antes de poder descansar. Lo que antes era un refugio de paz, se había vuelto un punto de miedo. Una parte de mí se negaba a aceptar lo sobrenatural. Pensaba en la posibilidad de que alguien jugara conmigo, aunque esa idea tampoco cuadraba. ¿Quién se tomaría la molestia de acechar un baldío mugroso en la madrugada solo para asustar a un chofer? Una noche, impulsado por la necesidad de resolver el misterio, bajé del carro y caminé con cautela hacia el interior del terreno. El aire olía a tierra húmeda y plástico quemado. Los restos de basura crujían bajo mis pasos, y cada sombra parecía moverse por sí sola. El viento arrastraba bolsas y latas, produciendo sonidos secos que me hacían voltear a cada momento. Avancé algunos metros, intentando no dejarme llevar por el miedo, hasta que la sensación se volvió insoportable. Tenía la certeza de que algo me observaba, escondido entre los matorrales o detrás de los muros caídos. El peso de esa mirada invisible me heló la sangre. Mis manos sudaban, el corazón me golpeaba el pecho y me pareció escuchar un murmullo que se cortó en cuanto intenté ubicarlo. No resistí más. Corrí de regreso al carro, cerré las puertas con brusquedad y encendí el motor con manos temblorosas. Mientras me alejaba, sentí que aquella presencia se quedaba justo detrás de mí, siguiéndome con una calma que me resultó más aterradora que cualquier persecución. Desde esa noche tomé la decisión de no volver a estacionarme frente a ese lugar. Podría ser cansado encontrar otro sitio, pero prefería manejar agotado que enfrentarme de nuevo a esos susurros imposibles. Creí que al evitar aquel terreno baldío todo terminaría, pero me equivoqué. Lo que empezó como un miedo nocturno comenzó a perseguirme también en mis sueños. Las primeras veces, soñé que caminaba solo por calles desiertas de Juárez, con las luces parpadeando y el eco de mis propios pasos rebotando en el asfalto. Siempre aparecía una figura pequeña a lo lejos y no como un niño que me seguía en silencio. En el sueño sentía que debía voltear, que debía esperarlo, pero cada vez que lo hacía, el niño no tenía un rostro definido. Lo único claro era su mano extendida, intentando tocar la mía. Despertaba empapado en sudor, con la respiración entrecortada, y con la sensación de que aquello no era un simple sueño. Con el paso de los días, las pesadillas se volvieron más intensas. La figura infantil se acercaba más y más, hasta estar frente a mí. En esos momentos, podía distinguir rasgos que me perturbaban. Ojos demasiado oscuros, casi vacíos, y una piel que no se veía como la de un niño normal, sino como la de algo enfermo, marchito. Siempre extendía la mano hacia mí, y aunque parte de mí quería rechazarla, otra parte se sentía obligada a aceptarla. Despertaba sobresaltado, con un nudo en el estómago que me duraba horas. Lo peor no era solo soñar. Una mañana, al salir de casa para llevar a Camila a la escuela, encontré en el vidrio trasero del carro unas marcas empañadas, como si unas manos pequeñas hubieran presionado contra el cristal desde afuera. Al principio pensé que era obra de mi hija jugando, pero la altura de las marcas no coincidía. Eran demasiado bajas, demasiado pequeñas, como si las hubiera dejado un niño más chico que ella. Intenté ignorarlo. Limpié el vidrio y me dije que todo podía tener una explicación lógica. Sin embargo, al día siguiente, al despertar, descubrí lo mismo en las ventanas de la sala. Huellas pequeñas, formadas por el vapor de la madrugada, como si alguien hubiera apoyado las palmas desde afuera para mirar hacia adentro. Liana me preguntó por qué estaba tan callado.
¿Por qué me veía tan pálido últimamente? Le inventé que era el cansancio del trabajo, que las desveladas me estaban afectando, pero en el fondo sabía que lo que me atormentaba no era el sueño ni las horas detrás del volante. Era esa presencia que parecía seguirme a donde fuera. Aun cuando empecé a estacionarme en otros lugares más iluminados, incluso en estacionamientos vigilados, no pude escapar de la sensación de compañía. Cada vez que me recostaba para descansar, me invadía un silencio extraño, como si el ambiente se espesara, y en ese silencio siempre aparecía la idea de que no estaba solo. Ya no era únicamente el baldío, ahora era mi carro, mi casa, mis noches. Aquella voz infantil había quedado atrás, pero en su lugar llegaron los sueños y las señales físicas, como si lo que estaba afuera hubiera encontrado un modo de entrar en mi vida. Después de semanas tratando de mantener distancia, creí que al evitar el terreno baldío todo había quedado atrás. Sin embargo, una madrugada, mientras regresaba de entregar una carrera cerca de esa zona, me encontré detenido en un semáforo frente al lugar. La noche estaba especialmente silenciosa, con un viento ligero que movía la basura del baldío y arrastraba hojas secas por la calle. Mientras esperaba a que la luz cambiara, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por reflejo, miré el retrovisor y lo que vi me congeló por completo. En el asiento trasero, una silueta pequeña estaba sentada, inmóvil, mirando hacia mí. Era imposible definir rasgos con claridad. Solo podía distinguir la forma de un niño pequeño, de aproximadamente 6 o 7 años. Al principio pensé que era un reflejo, que la luz de los faroles había jugado con mi percepción. Giré ligeramente el cuerpo para comprobar, pero el asiento estaba vacío. El corazón me latía con fuerza y una sensación de vértigo se apoderó de mí. Cuando volví a mirar el retrovisor, la silueta seguía ahí unos segundos más, como si el espejo mostrara algo que mis ojos no podían ver directamente. El miedo me paralizó, pero también lo hizo un sentimiento extraño de responsabilidad, como si de alguna manera estuviera obligado a atender a esa presencia. Nunca había experimentado algo tan real y tangible. No era un sueño ni una ilusión pasajera. Esa sensación se volvió más intensa cada vez que pensaba en los sueños recientes. La figura infantil extendiendo la mano hacia mí, con esos ojos oscuros y sin vida que buscaban contacto. A partir de esa noche, los sueños se intensificaron aún más. No solo intentaban tocarme, sino que parecía que intentaban arrastrarme hacia el mismo lugar oscuro que alguna vez había cruzado en mi mente mientras dormía. Despertaba con las manos frías, la respiración entrecortada y la certeza de que algo había ocurrido realmente, aunque no pudiera explicarlo con palabras. El cansancio comenzó a notarse en mi rostro. Las oleiras eran profundas y el color de mi piel más pálido que de costumbre. Pasé a ser reconocido por mis compañeros de trabajo como alguien cansado hasta los huesos, y más de uno notó que ya no era el mismo conductor atento y alegre de antes. Cada carrera nocturna se volvió un esfuerzo extra, porque mi mente no descansaba y siempre esperaba que, en cualquier momento, la silueta regresara a aparecer. Fue un momento que me marcó profundamente. Por primera vez comprendí que lo que había empezado como un miedo sutil se había transformado en algo tangible, imposible de ignorar. Esa presencia no solo estaba en mis sueños o en el terreno baldío, me acompañaba incluso cuando estaba detrás del volante, controlando mi vida cotidiana. Después de aquella experiencia frente al semáforo, me di cuenta de que no podía seguir enfrentando solo lo que estaba ocurriendo. La angustia, el cansancio y los sueños cada vez más vívidos me habían dejado al borde de un desgaste que no podía ignorar. Hablé con Liana, contándole lo que había vivido, cómo la voz y las apariciones habían ido escalando, y cómo los sueños habían comenzado a invadir hasta mi vida cotidiana. Ella escuchó con atención, y me hizo sentir que debía buscar ayuda de alguien con experiencia en estas cosas. Decidí entonces acudir a Padre Ricardo, amigo de la familia desde hace años, y a quien siempre hemos respetado por su sabiduría y discreción. Le conté todo, con detalle,
desde el primer susurro en el terreno baldío hasta la silueta que había visto en el retrovisor. Padre Ricardo escuchó sin interrumpir, evaluando cada palabra. Me explicó que la mejor manera de protegerme era seguir una serie de recomendaciones simples pero firmes. Nunca regresar al terreno baldío, incluso solo para dejar o recoger pasajeros. Mantener la oración diaria. Y tener siempre presente la fe como escudo frente a aquello que no podía comprender. Después de la bendición, sentí un alivio inmediato, aunque no del todo. Era como si el peso que había cargado por semanas empezara a disiparse. Pero aún existiera una leve sombra, una sensación de que aquella presencia seguía rondando, aunque más distante y silenciosa. Padre Ricardo me aseguró que esa distancia era suficiente y que mientras siguiera los pasos indicados, no tendría problemas. Decidí entonces reorganizar mis rutas y horarios, evitando por completo el área del terreno baldío. Cada vez que me detenía en otros lugares, ya no escuchaba voces ni percibía presencias detrás de mí. Los sueños con la figura infantil desaparecieron, y poco a poco recuperé el descanso y la calma en mi vida cotidiana. Siempre que sentía miedo o pensaba en pasar cerca de ese lugar nuevamente, encendía una vela y rezaba en mi cuarto, tal como me había indicado el padre Ricardo. Aún así, en algunas noches silenciosas, mientras espero alguna llamada de pasajero, todavía siento un leve escalofrío, como si alguien estuviera respirando cerca. No es miedo, sino un recordatorio de que lo que viví fue real. Jamás volví a acercarme al terreno baldío y mantengo la rutina de oración recomendada. Hoy puedo decir que la voz desapareció, que los sueños cesaron y que he recuperado la tranquilidad. Pero nunca olvido la sensación de esa mirada infantil, de esa mano extendida que trataba de tocarme, y de la certeza de que, aunque no la vuelva a ver, aquella presencia alguna vez estuvo muy cerca de mí. Lo que voy a contar ocurrió hace poco más de un año, pero todavía me persigue. Todavía vivo en la misma casa y ese cuarto todavía está ahí. Mi nombre es Vinicius, y vine a Ciudad Juárez a estudiar ingeniería civil. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo, pero mi sueño siempre fue salir de ese lugar, que aunque bonito, no ofrecía muchas oportunidades, así que no me costó tomar esa decisión. Y además está Marta, una chica que conocí por internet. Nos entendimos muy bien desde el principio, y no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a salir. Ella vive en Ciudad Juárez, y ahora yo estaría cerca de ella. Pero no todo es perfecto. Como no tenía los medios para alquilar un lugar, tuve que quedarme en la antigua casa de mi abuela fallecida, que había estado cerrada durante años. Y es aquí donde empieza esta historia. Llegué a Ciudad Juárez un día de calor intenso, con las calles cubiertas por el polvo de la tarde y un sol que parecía querer derretir todo a su paso. La casa de mi abuela, heredada hace años, se veía igual que en las fotos que había visto antes de mudarme. Paredes de adobe agrietadas, ventanas de madera que chirriaban con cada brisa, y un silencio pesado que me hizo sentir extraño al cruzar la puerta. La sensación era rara, como si la casa estuviera esperando algo o, más bien, como si quisiera que nadie la tocara. Durante la primera tarde solo me dediqué a acomodar mis cosas, tomar un baño y descansar un poco. El cansancio del viaje y la emoción de empezar mis clases me mantenían ocupado, pero no podía evitar notar un cuarto que siempre estaba cerrado. La puerta, de madera oscura y barniz gastado, tenía una cerradura sin llave a la vista, y algo en su simple apariencia me transmitía que no debía forzarla. Mis padres habían comentado alguna vez, de manera casual, que mi abuela nunca permitía que nadie entrara ahí, y la idea se quedó flotando en mi cabeza, inquietante y persistente. Esa primera noche, después de acomodar mis cosas y tomar algo de cenar, me acosté en la cama sintiendo la presencia del cuarto en mi mente. La casa entera estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera y el sonido lejano de autos en la calle. Cerré los ojos, pero incluso con la oscuridad y el silencio, la sensación de que alguien, o algo,
me observaba desde el otro lado de la puerta, me mantuvo despierto más tiempo del que hubiera querido admitir. Al día siguiente decidí comenzar con la limpieza. La casa estaba cubierta de polvo y telarañas, muebles protegidos con sábanas amarillentas, y el aroma de humedad mezclado con el calor hacía que respirar fuera un esfuerzo. Mientras barría y acomodaba los objetos, me sentía extraño, como si mis pasos resonaran demasiado, como si alguien más estuviera observando cada movimiento. Aún así, continué con la rutina, abriendo ventanas, moviendo muebles y tratando de hacer que el lugar se sintiera menos abandonado. Esa tarde, mientras revisaba cajones viejos en la sala, pensé en buscar trabajo para poder solventar los gastos. A pesar de que mi padrino de bautizo, Santiago, me ayudaba con algunos gastos, necesitaba trabajar. Durante la primera semana, también me dediqué a buscar empleo. Fue Marta quien me comentó que un restaurante de un conocido suyo necesitaba un nuevo ayudante a medio tiempo, y gracias a su recomendación, terminé consiguiendo el puesto. A pesar de ocuparme de todo eso y los preparativos para mis clases, no podía evitar que mi mente volviera al cuarto cerrado. La puerta permanecía intacta, impenetrable, y cada vez que pasaba por el pasillo, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. No había lógica para ese miedo. Yo siempre había sido escéptico, un estudiante de ingeniería acostumbrado a analizar y racionalizar todo. Había algo en esa habitación que escapaba a la razón, algo que me hacía dar un paso más lento al caminar frente a ella, y algo en el aire me decía que, aunque intentara ignorarlo, ese cuarto no estaba vacío en sentido figurado. Sin embargo, cada objeto que movía, cada cortina que corría, cada rincón que limpiaba, parecía recordarme que ese cuarto existía, intacto y misterioso, como si guardara secretos que nadie debía descubrir, y como si, de alguna manera, la casa misma me estuviera advirtiendo que no me acercara demasiado. Las primeras semanas transcurrieron sin mayores problemas. Me fui adaptando a la rutina de clases, trabajo y los fines de semana con Marta. Sus mensajes y nuestra comunicación constante me daban tranquilidad. Y poco a poco sentía que Ciudad Juárez dejaba de ser un lugar extraño para mí. Había hecho algunos amigos en la facultad y el trabajo en el restaurante, aunque fuera a medio tiempo, ayudaba a que mis días tuvieran estructura y sentido. Pero entonces comenzaron los ruidos. Al principio, eran leves, casi imperceptibles, un crujido ocasional en la madera del piso, como si un mueble se moviera solo. Pensé que podrían ser ratas o gatos callejeros que encontraban la manera de entrar por algún resquicio. Sin embargo, con el paso de los días, los sonidos se hicieron más claros y más inquietantes. Era como si alguien arrastrara muebles pesados, mezclado con gemidos apagados, bajos, que no podía identificar con certeza. Intenté racionalizarlo. Cada noche revisaba la casa, asegurándome de que todo estuviera en orden. Recorriendo los pasillos, miraba la puerta del cuarto cerrado y sentía una mezcla de curiosidad y temor que me dejaba paralizado por momentos. Sabía que necesitaba encontrar la llave, que al menos podía explicarme lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, un miedo irracional me detenía. Los gemidos se repetían en horarios distintos, casi siempre de madrugada, y con cada noche que pasaba, la ansiedad se hacía más intensa. Empecé a registrar mentalmente los sonidos, intentando encontrar un patrón lógico, pero nada tenía sentido. A veces parecían moverse, como si la fuente de los ruidos cambiara de lugar dentro de la habitación, y por más que revisara, la puerta permanecía cerrada y la llave seguía sin aparecer. Con el tiempo, noté que esos ruidos comenzaban a afectar mi descanso. Me levantaba con el corazón acelerado, con la sensación de que alguien me observaba desde detrás de la puerta, incluso en la penumbra del pasillo. Intentaba convencerme de que era mi mente jugando con la imaginación, que la casa era vieja y hacía sonidos extraños, pero la sensación de presencia persistía. A veces, mientras estudiaba, sentía un peso invisible en el ambiente, como si cada sombra se moviera ligeramente cuando no la miraba directamente.
Caminando hacia la cocina o al baño, notaba que mis pasos se aceleraban al pasar frente al cuarto y una especie de escalofrío recorría mi espalda. No había lógica que explicara ese miedo. No había fantasmas que yo creyera reales. Sin embargo, algo en la habitación me decía que no estaba solo, y esa idea, silenciosa y constante, comenzaba a ocupar más espacio en mi cabeza de lo que hubiera querido admitir. La curiosidad y el temor se mezclaban en un conflicto interno que me mantenía alerta, pero también agotado. A veces me quedaba mirando la puerta durante largos minutos, intentando decidir si buscar la llave era realmente necesario o si debía resignarme y esperar que los ruidos desaparecieran por sí solos. Y aunque mi lado racional intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, una parte de mí sabía que algo en ese cuarto no quería ser descubierto. La presencia del cuarto cerrado comenzó a afectarme cada vez más. Ya no era solo un misterio incómodo. Ahora había algo tangible que hacía que cada paso hacia el pasillo me pusiera nervioso. Un sábado, durante una salida con Marta, ella notó que algo no estaba bien conmigo. Aunque no hubo palabras directas, pude percibir en sus gestos y en cómo me miraba que estaba preocupada. Después de un rato, terminé contándole, de manera indirecta, todo lo que había estado sucediendo en la casa. Marta me explicó que, según su familia y las historias que escuchaba desde niña, a veces los lugares guardaban energías que no se iban, y que ciertos objetos podían retener recuerdos o emociones muy intensas de quienes los habitaron. La escuché con atención y, aunque no creí completamente en fantasmas, algo de lo que decía hacía sentido en mi interior, y no pude evitar sentirme inquieto. Esa misma noche, al regresar a la casa, el pasillo que llevaba al cuarto empezó a exhalar un olor intenso y desagradable, parecido a carne podrida. Era más fuerte durante la madrugada, y cada vez que pasaba cerca de la puerta, sentía náusea y un escalofrío que me recorría la espalda. Las moscas comenzaron a aparecer en grandes cantidades, posándose en la puerta, pero desaparecían por completo con la luz del día. Esta escena se repitió durante varios días, y la tensión creció hasta convertirse en un peso constante. Intenté racionalizarlo de nuevo. Quizá era basura escondida, algún animal muerto en la pared, algo que pudiera explicar ese olor. Pero cada búsqueda superficial no arrojaba nada. La sensación de que la habitación estaba viva de alguna manera se hacía más fuerte. Sentía que algo me observaba, incluso cuando me alejaba unos pasos. Desesperado, decidí llamar a mi madre para preguntar sobre la llave del cuarto, aunque sabía que ella no había entrado allí en años. Su respuesta fue negativa. No sabía dónde estaba ni tenía intención de abrirlo. Esa negativa me dejó más intranquilo. La combinación del olor, las moscas y los sonidos nocturnos empezaba a afectarme de manera física. Dolores de cabeza, insomnio y un malestar constante que no desaparecía, sin importar cuánto intentara distraerme. Ahora cada noche, al caminar por el pasillo, sentía que el cuarto respiraba de manera sutil, como si tuviera vida propia. La lógica me decía que todo tenía una explicación normal, que era una casa vieja, con humedad y ruidos naturales. Pero mi intuición y las pequeñas señales que percibía, el olor, las moscas, la tensión en el aire, me indicaban que algo estaba allí, algo que no debía ser ignorado. Y cada vez se volvía más difícil continuar con mi rutina, sin que ese cuarto ocupase un espacio importante en mi mente. Las semanas siguientes fueron un desgaste constante. Cada noche, los gemidos y crujidos se mezclaban con el olor penetrante que emanaba del cuarto, y mi paciencia comenzó a agotarse. El cansancio de las clases, el trabajo y la tensión acumulada hicieron que la curiosidad superara al miedo. Una noche, después de regresar de la facultad, decidí que no podía seguir ignorando lo que sucedía tras la puerta. Forcé la cerradura, con cuidado y temor, hasta que finalmente cedió parcialmente, dejando un espacio apenas suficiente para asomarme. Al abrir la puerta, un olor intenso me golpeó inmediatamente, más fuerte que cualquier noche anterior.
La habitación estaba cubierta de polvo, muebles cubiertos con sábanas amarillentas y un silencio pesado que parecía absorber el sonido de mis propios pasos. Una silla de mesera estaba volteada hacia la pared, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente, y varios objetos antiguos estaban dispersos, acumulando décadas de polvo y secretos. Mientras avanzaba con cautela, sentí una presencia cercana, un escalofrío que subió desde mis pies hasta la nuca, y entonces lo escuché, una voz grave y envejecida, apenas un susurro que parecía salir de las paredes mismas, diciéndome que no debía estar allí. Mi corazón se aceleró. Un miedo instintivo me empujó a retroceder, y con manos temblorosas traté de cerrar la puerta lo más rápido posible. La cerradura, dañada por mi fuerza, dejó la puerta entreabierta. Esa noche, al acostarme, mi mente no dejaba de reproducir la imagen del cuarto y la voz que había oído. Sentía que algo se había movido conmigo, que la presencia no había desaparecido al cerrar la puerta. Cada sombra del pasillo parecía más densa, más viva, y aunque intentaba concentrarme en los estudios o en cualquier otra cosa, el recuerdo de la voz y la sensación de ser observado persistían. Al día siguiente, intenté continuar con la rutina habitual, pero la casa ya no me parecía segura. Incluso durante el día, el cuarto cerrado se imponía en mi mente como un obstáculo invisible. La mezcla de curiosidad y miedo me mantenía en un estado constante de tensión. Sabía que había cruzado un límite, que mi decisión de abrir la puerta había activado algo que no podía controlar. Y aunque trataba de racionalizarlo, de convencerme de que todo podía explicarse, la sensación de presencia y el recuerdo de la voz me dejaban claro que no estaba solo, y que algo más permanecía dentro de esa habitación, esperando. Después de los días intensos que siguieron a mi primer ingreso al cuarto, decidí compartir toda la experiencia con Marta de manera más profunda. Su consejo fue claro. Ella me comentó que no debía haber abierto el cuarto, que ciertas cosas era mejor no tocarlas, pero, como ya estaba hecho, necesitábamos enfrentarlo. Tal vez hubiera algún objeto dentro cargado de energía pesada, o podríamos encontrar algo que explicara los fenómenos. Me indicó que, ya que el cuarto estaba abierto, lo mejor era limpiar y desechar cosas viejas, y que eso ayudaría. Probablemente las cosas mejorarían. No discutí, sabía que ella entendía más de esas cuestiones que yo, así que solo asentí. También me dijo que sería mejor hacerlo de día, que sería más seguro, y en eso también estuve de acuerdo. Un domingo por la tarde, con la luz natural entrando por las ventanas y disipando las sombras que tantas noches me habían mantenido en tensión, nos aventuramos nuevamente en la habitación. La puerta aún conservaba la cerradura dañada, pero nos permitió abrirla sin demasiado esfuerzo. Adentro, los muebles cubiertos por sábanas seguían igual, y el olor había disminuido con la ventilación, aunque la sensación de incomodidad permanecía. Explorando con cuidado, encontramos varios objetos antiguos, fotografías, adornos, utensilios que habían pertenecido a mi abuela, y un diario polvoriento. Al hojearlo, pude leer descripciones de ritos extraños y hábitos que nunca me hubiera imaginado. Había relatos de ceremonias privadas y notas que hablaban de tradiciones familiares que ella había considerado demasiado delicadas para compartir. Cada página transmitía un peso, una sensación de que lo que contenía no debía ser ignorado ni desechado sin cuidado. Decidimos entonces reunir todo y quemarlo en el jardín, en un intento de cerrar un ciclo que parecía haber permanecido abierto durante años. El humo se elevó lentamente, mezclándose con el aire caliente del atardecer, y al ver cómo se consumían los objetos, sentí un alivio tímido, como si una presión invisible se fuera disipando. Luego limpiamos el cuarto, desechando todo lo innecesario y dejando solo el espacio vacío. Marta recomendó que lo cerrara nuevamente y lo dejara intacto durante un tiempo, sin insistir en abrirlo. Hice caso, reparé la cerradura y la trancamos, sintiendo que, por fin, había recuperado algo de control. Desde ese momento,
Los fenómenos extraños cesaron. El olor desapareció, las moscas no volvieron, y la sensación de amenaza se redujo casi a cero. Sin embargo, cada vez que pasaba por el pasillo frente al cuarto, sentía un leve escalofrío. Una presencia silenciosa que parecía observarme desde dentro. No sabía si era la abuela, o algo más que se había quedado con el paso de los años. Aún así, aprendí que algunas cosas deben ser enfrentadas con respeto y precaución, y que no todo misterio necesita ser comprendido completamente para dejar de afectarnos. Esa habitación sigue allí, cerrada y silenciosa, un recordatorio constante de que el pasado puede persistir de maneras que no siempre entendemos, y de que algunas historias, aunque vividas y racionalizadas, nunca desaparecen del todo. Mi cantina nunca había sido un lugar grande ni elegante, pero siempre me había esforzado por que se sintiera acogedora. Me llamo Laurinda, estoy casada con Damian, repartidor de aplicaciones, y tengo un hijo de 16 años, Julio. Siempre me ha encantado cocinar y trabajar con el público, y así fue como terminé abriendo una cantina aquí en Ciudad Juárez, que hoy es responsable de gran parte de los ingresos de mi familia. Abría temprano cada mañana, preparando los frijoles, las tortillas y el café, y esperaba a que los primeros clientes llegaran a sentarse en las pocas mesas de madera que tenía. Julio, mi hijo, después de la escuela se quedaba para ayudarme. Servía los platillos, limpiaba los vasos y hacía lo que fuera necesario para que todo funcionara. Damián, mi marido, pasaba a veces para ver cómo íbamos, y me contaba de su día repartiendo pedidos, siempre preocupado porque todo estuviera bien en casa y en la cantina. Durante meses, el movimiento había sido escaso. La comida gustaba a todos los que venían, pero había comentarios sobre lo oscuro que estaba el lugar y la falta de sillas para sentarse. Cada vez que escuchaba que alguien se sentía incómodo, me dolía, pero los recursos eran limitados y apenas alcanzaba para cubrir gastos y comprar ingredientes frescos. Sentía que necesitaba cambiar algo, hacer que el lugar se viera más cálido, más atractivo, aunque no tuviera mucho dinero para hacerlo. Una tarde decidí salir a recorrer tiendas de muebles usados. Caminé por calles polvorientas, entrando y saliendo de locales que ofrecían de todo, desde sillas gastadas hasta espejos rotos. La mayoría de los objetos no servían, pero mi ojo buscaba algo que pudiera dar personalidad a la cantina sin que costara demasiado. Fue entonces cuando lo vi. Un espejo grande, de cuerpo entero, con una moldura de metal trabajada y detalles antiguos, intacto, como si hubiera estado esperando por mí. El precio era sorprendentemente bajo, y sentí que había hecho un hallazgo. Además, encontré algunas mesas y sillas que combinaban con el estilo antiguo que quería dar al lugar. Esa misma tarde, con la ayuda de Julio, llevamos los muebles a la cantina. Colocamos las mesas y los bancos en su lugar, y el espejo detrás del mostrador, donde pudiera reflejar la luz y hacer que el espacio pareciera más amplio. También cambié algunas lámparas y añadí un par más, tratando de que la luz fuera cálida y suficiente. Por un momento, mientras observaba cómo quedaba todo, sentí una satisfacción que no había experimentado en meses. El lugar finalmente parecía un sitio acogedor, listo para recibir a más personas. Al principio, los cambios parecieron funcionar. Algunos jóvenes comenzaron a frecuentar la cantina, estudiantes, algunos profesionales recién salidos de la escuela, que encontraban agradable sentarse a charlar mientras probaban mis tacos y enchiladas. La energía del lugar cambió ligeramente. Ya no se sentía tan vacío, y ver a Julio atendiendo a los clientes con entusiasmo me daba una sensación de orgullo. Sin embargo, incluso mientras sonreía al ver cómo todo cobraba vida, no pude evitar sentir que el espejo llamaba mi atención de un modo extraño, como si algo dentro de él me observara más de lo que reflejaba. Era una sensación sutil, difícil de explicar, algo que me hizo enderezar la espalda y mirar otra vez, asegurándome de que todo estuviera en orden. Al principio lo ignoré,
diciéndome que era el cansancio o el reflejo de las luces recién instaladas. Pero una pequeña inquietud se instaló en mi interior, y supe que debía prestar atención, aunque no supiera todavía por qué. Al principio, pensé que los cambios en la cantina habían sido suficientes para que todo mejorara. Los jóvenes seguían llegando, y los clientes parecían disfrutar del espacio más iluminado y acogedor. Julio atendía con entusiasmo, moviéndose entre las mesas con facilidad, y yo me sentía orgullosa de cómo había quedado todo. Sin embargo, pronto comenzaron a llegar comentarios que no podía ignorar. Algunos clientes decían haber visto figuras pasando detrás de ellos, aunque al voltear no había nadie. Comentaban también que se sentían incómodos en ciertas partes del lugar y que el espejo, especialmente, parecía extraño, como si proyectara algo más que su reflejo. Al principio lo descarté, pensando que serían ilusiones de la luz o la imaginación de los jóvenes. Después de todo, los espejos antiguos pueden jugar con la luz de formas inesperadas, pero las historias se repitieron, y con frecuencia. Cada vez que alguien se acercaba al mostrador o se sentaba frente al espejo, surgían nuevas quejas. La sensación de que alguien los observaba, de que una sombra se movía donde no había nadie. Julio también comenzó a notar cosas. Aunque no lo decía con miedo, dejaba entrever que sentía algo raro cerca del espejo. Yo intentaba tranquilizarlo para que no se preocupara, pero no podía ignorar del todo su expresión seria mientras limpiaba vasos y acomodaba los platillos. Un día, mientras barría el piso y revisaba que las mesas estuvieran en orden, sentí un escalofrío que no venía del aire acondicionado ni de las corrientes de la tarde. Miré el espejo de reojo y por un instante, creí percibir un movimiento detrás de mi reflejo, un gesto apenas perceptible, demasiado rápido para ser humano. Me dije a mí misma que eran imaginaciones mías, resultado del cansancio o de la preocupación por el negocio. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que el espejo no solo reflejaba, sino que observaba, y que quizás algo en él empezaba a notarme a mí también. Esa idea me incomodaba más que cualquier otra, y cada vez que los clientes comentaban sobre las sombras o la extraña sensación en el lugar, sentía un nudo en el estómago. Era como si mi cantina, el lugar que había construido con tanto esfuerzo, comenzara a tener secretos que yo no podía entender del todo. Empecé a notar que los clientes no eran los únicos incómodos con el espejo. Julio también parecía estar siendo afectado. Él comenzó a quejarse de un frío intenso que parecía concentrarse justo en ese lugar, incluso en las tardes más calurosas de Ciudad Juárez. Cada día llegaba con un suéter o una chamarra puesta mientras atendía mesas, y su expresión mostraba preocupación que no había visto antes. Al principio pensé que exageraba, que era la manera de llamar la atención o la imaginación de un adolescente cansado después de la escuela. Un día decidí intercambiar mi lugar con él por unas horas, dejándole descansar un poco. Me coloqué detrás del mostrador, junto al espejo, y de inmediato sentí lo mismo que Julio, un frío húmedo que parecía atravesar la ropa y quedarse pegado a la piel. Intenté convencerme de que era mi percepción, el cansancio acumulado o el aire de la tarde, pero era demasiado intenso para ignorarlo. La respiración se condensaba sobre el vidrio, formando pequeñas nubes que desaparecían lentamente. Nunca había sentido un frío así dentro de mi cantina, un lugar que hasta hacía poco se sentía cálido y seguro. Los clientes continuaban llegando. Algunos todavía comentaban sobre figuras que parecían moverse detrás del espejo o sobre una sensación extraña que los hacía incomodarse. Yo los escuchaba mientras servía platos, sintiendo un nudo en el estómago. Cada vez que limpiaba el vidrio, notaba que había algo en él que no terminaba de reflejar la realidad, un aire pesado, como si el espejo respirara un poco más frío que el resto del lugar. Julio, por su parte, permanecía alerta, moviéndose con cuidado cerca del reflejo, y yo sentía la responsabilidad de protegerlo sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Esa tarde terminé mi turno con las manos frías y la espalda erizada, preguntándome si debía retirar el espejo de inmediato o seguir esperando que todo fuera coincidencia.
Por un momento, miré mi reflejo y sentí que no era solo mi imagen la que aparecía allí. Había algo que parecía observarme, silencioso, paciente, y la sensación de frío se convirtió en un recordatorio constante de que mi cantina ya no era un lugar completamente seguro. Era una tarde aparentemente tranquila en la cantina. El aire cálido de Ciudad Juárez entraba suavemente por las ventanas abiertas, mezclándose con los aromas de los guisos y el café recién hecho. Julio se movía entre las mesas con la naturalidad de siempre, sirviendo los platillos, acomodando los vasos y atendiendo a los clientes con esa familiaridad que lo hacía parecer dueño del lugar a su corta edad. Yo, detrás del mostrador, limpiaba cuidadosamente cada superficie, revisando que las sillas estuvieran alineadas, los utensilios en su lugar y los manteles sin manchas, intentando mantener la rutina y la calma que se sentía en la cantina. Por un instante, la luz del sol que se filtraba a través del vidrio parecía dar vida al espacio, y tuve la sensación de que todo estaba en perfecta armonía. Pero de pronto, algo cambió sin aviso. Cuando levanté la vista hacia el espejo que habíamos colocado detrás del mostrador, me detuve en seco. Allí estaba mi reflejo, pero no era simplemente mi imagen reflejada. Sonreía. Una sonrisa completa, extraña, cargada de malicia, que no correspondía a ningún gesto que yo hubiera hecho. Mi corazón se aceleró al instante, y un escalofrío recorrió toda mi espalda, desde la nuca hasta la cintura, mientras una sensación de irrealidad me invadía. Durante un breve segundo mi mente quedó paralizada, incapaz de comprender lo que veía. Mi mano tembló y al intentar apoyarme en el mostrador para recuperar el equilibrio, derribé varios vasos que tintinearon ruidosamente al caer. El sonido me hizo estremecer aún más, y un miedo casi físico se apoderó de mí. No podía permitir que los clientes notaran nada extraño. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, y respiré hondo intentando calmarme, mientras mis ojos no podían dejar de mirar el espejo, intentando entender si aquello había sido producto de mi imaginación, del cansancio o de algo más profundo y desconocido. La sonrisa permanecía grabada en mi memoria, mucho después de que mi reflejo regresara a la normalidad, dejando una sensación de vulnerabilidad que nunca había sentido en mi propia cantina. Julio se acercó inmediatamente, con los ojos abiertos y la respiración un poco agitada, como si el ruido que había causado me hubiera alertado de algo que él también había sentido. Su expresión era seria, con un gesto que no necesitaba palabras para transmitir el mismo desconcierto que yo estaba experimentando. Podía ver en sus ojos la mezcla de miedo y curiosidad, esa sensación de que algo invisible había intervenido en nuestro espacio habitual. Mientras lo observaba, sentí que la adrenalina recorría mi cuerpo, acelerando mi corazón y tensando cada músculo. Intenté calmarlo, colocando una mano sobre su hombro y respirando profundamente para recuperar un poco de control sobre mí misma. Cada inhalación parecía insuficiente para disipar el frío que había subido desde la espalda hasta la nuca, y mi mirada volvía inevitablemente hacia el espejo, como si buscara una explicación que no existía. Con cuidado, giré la cabeza, tratando de leer mi reflejo de manera consciente y racional, pero lo que vi me dejó aún más perturbada. Mi imagen estaba completamente normal, reflejando la calma que no sentía, como si el instante anterior jamás hubiera ocurrido. El contraste entre la sonrisa maliciosa que había visto y la serenidad de mi reflejo ahora me hizo dudar de todo. Me quedé un largo rato quieta, observando el espejo, intentando comprender si había sido una ilusión provocada por la fatiga, la tensión de los últimos días, o si realmente algo en ese vidrio había cobrado vida propia, jugando con mi mente. Un temblor recorrió mi cuerpo, una mezcla de miedo y fascinación que me obligó a sentarme un momento, apoyando las manos sobre el mostrador y respirando con dificultad. Cada gesto de Julio, cada mirada fugaz al espejo, confirmaba que él también había sentido la anomalía, aunque ninguno dijéramos nada en voz alta. La incertidumbre se instaló como una sombra silenciosa en la cantina. A partir de ese momento, incluso cuando la actividad cotidiana continuaba,
y los clientes conversaban despreocupados, yo no podía dejar de observar el espejo de reojo, consciente de que mi reflejo podía no ser la única presencia detrás de ese vidrio. Cada vez que mis ojos se encontraban con la superficie brillante, sentía esa mezcla de curiosidad y temor, sabiendo que había algo allí que no estaba preparada para enfrentar y que quizá nunca comprendería del todo. Después de los últimos días, la sensación de miedo se había vuelto imposible de ignorar. Cada comentario de los clientes, cada pequeño estremecimiento de Julio cerca del espejo, cada momento en que sentíamos ese frío inexplicable, acumulaba un peso que me obligó a tomar una decisión que nunca imaginé tener que enfrentar: sacar el espejo del mostrador. Con cuidado, y con las manos temblorosas, lo trasladé al depósito de la cantina, asegurándome de cubrirlo con varias mantas gruesas, intentando que nadie pudiera verlo ni percibir su presencia, como si el simple hecho de ocultarlo pudiera contener aquello que parecía tener vida propia. Pensé que al ponerlo a salvo, sentiría alivio, pero no fue así. Cada noche, antes de cerrar, un sonido sutil pero persistente me obligaba a volver la vista. Golpes provenientes del depósito, golpes que parecían moverse con un patrón que no podía entender. Me acercaba con cautela, cada paso resonando en el piso de madera, y revisaba cada rincón, asegurándome de que no hubiera nadie. Julio siempre estaba en otra parte de la cantina, ocupado o descansando, y el depósito permanecía completamente vacío, silencioso salvo por los golpes, como si el espejo mismo respirara en la oscuridad. La sensación de frío permanecía concentrada en aquel rincón, y un escalofrío constante recorría mi espalda cada vez que pasaba cerca del depósito. Era como si algo invisible siguiera allí, observándonos, vigilando, esperando un momento de descuido. Cada vez que levantaba una manta para mirar, mi corazón se aceleraba y sentía que un peso invisible oprimía el aire a mi alrededor. A pesar de saber que el espejo ya no estaba a la vista, su presencia persistía, insinuando que no bastaba con ocultarlo. Algo en él seguía vivo, silencioso, y nadie podría explicarlo del todo. Julio me confesó que él también percibía los golpes y que, al igual que yo, sentía esa presión inquietante cerca del depósito. Comprendimos que cualquier intento de acercarnos o de mirar lo que estaba guardado solo aumentaría nuestro miedo y probablemente despertaría algo que no podríamos controlar. Desde entonces, decidimos no volver a acercarnos al depósito ni tocar el espejo, dejando que permaneciera oculto bajo las mantas, como un secreto peligroso que nos pertenecía solo a nosotros. La cantina continuaba funcionando con normalidad aparente. Los clientes llegaban, se sentaban a conversar, pedían sus platillos favoritos y comentaban sobre la comida o el ambiente, ajenos a lo que sucedía detrás de las paredes del depósito. Julio y yo retomamos nuestras tareas habituales. Él atendía mesas, servía bebidas y organizaba los utensilios, mientras yo preparaba los platillos y revisaba que todo estuviera en orden. A simple vista, la rutina parecía tranquila, casi como antes de que el espejo llegara a nuestras vidas. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo invisible permanecía allí, observándonos, paciente y silencioso. Cada vez que pasaba cerca del depósito, un escalofrío recorría mi espalda, y sentía que, aunque nadie podía ver ni tocar el espejo, su presencia se hacía notar de maneras que no se podían explicar. Era un peso constante en el aire, una vigilancia muda que nos recordaba que aquel objeto no era simplemente un reflejo. Había algo más, algo que nunca podríamos comprender del todo, pero que había cambiado para siempre la manera en que percibíamos nuestra cantina y nuestro propio espacio seguro. Cada vez que paso cerca del depósito, mi corazón se acelera, y el recuerdo de aquella sonrisa maliciosa en el espejo me hiela la sangre. He aprendido a convivir con esa presencia sin nombrarla, sin desafiarla, y a mantener la cantina como siempre, mientras algo que no comprendo completamente sigue existiendo en las sombras de mi propio negocio.
Siempre había pensado que caminar de regreso a casa después de un turno pesado en el hospital era una de las pocas cosas que aún me mantenían cuerda. Mi nombre es Alma, y soy enfermera en un hospital público aquí en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez podía ser agotadora. El tráfico, el ruido constante, los anuncios que no se apagaban ni de noche, y las calles llenas de gente con prisa o historias propias de las que uno apenas podía imaginar. Pero caminar me daba un respiro. El apartamento que compartía con Aline era modesto, pero acogedor, y la compañía de mi amiga hacía que cualquier cansancio se sintiera un poco más ligero. Me gustaba cocinar algo rápido, poner música mexicana de fondo y sentir que, por unas horas, el mundo podía esperar mientras yo me recuperaba de la jornada. Esa noche en particular, el hospital había estado más ocupado de lo habitual. Un accidente grave había dejado a un joven con múltiples heridas, y aunque estaba acostumbrada a la urgencia, la tensión y la adrenalina me habían drenado por completo. Cuando finalmente terminé de atenderlo y de dejar todo en orden, sentí el peso de cada músculo y un cansancio que parecía tocar cada parte de mi cuerpo. Aún así, decidí regresar caminando. El aire fresco siempre me ayudaba a despejar la mente y a procesar lo vivido. Pensé que sería solo una caminata más, por las calles conocidas y silenciosas, hasta la tranquilidad de mi hogar. El camino era el mismo de siempre. Callejones estrechos y silenciosos, iluminados por faroles amarillentos que lanzaban sombras largas sobre las paredes desconchadas, algunas tiendas cerradas con sus rejas metálicas, y la leve brisa que venía del río mezclándose con el olor del concreto húmedo y del aire nocturno, cargado de humedad y del recuerdo de días de lluvia. Todo parecía normal, familiar, casi reconfortante después de tantas horas en el hospital, hasta que llegué a la parte de la ciudad donde el río Bravo se extendía con calma, reflejando las luces de la luna en sus aguas oscuras, y algo cambió en el aire. Fue entonces cuando sentí algo extraño, una presión sutil pero insistente en el pecho, como si una presencia invisible me advirtiera que no siguiera adelante. Intenté racionalizarlo. Me dije que era el cansancio acumulado, la tensión del turno y la adrenalina de la jornada prolongada. Pero el escalofrío que recorrió mi espalda era demasiado real, demasiado intenso como para ignorarlo. Mis pasos se hicieron más lentos, y cada sonido, desde el crujido de una hoja seca hasta el murmullo del agua, parecía amplificado, resonando en mi mente y provocando una inquietud creciente que no podía sacudirme. Al llegar al río, la vi por primera vez. Inicialmente pensé que sería otra persona pasando la noche, tal vez alguien perdido, un joven borracho o alguien con problemas que necesitara ayuda. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, mi corazón empezó a acelerarse, un tambor persistente que parecía resonar en todo mi cuerpo. Una mujer estaba sentada al borde del río, con la cabeza baja y el cabello pegado al rostro, llorando de manera silenciosa pero profunda. Su postura transmitía una tristeza tan intensa que me obligó a detenerme, paralizada por un instinto que mezclaba compasión y miedo. Por un instante, el impulso de enfermera, de cuidar y proteger, me hizo avanzar un paso, pensando en ofrecer ayuda. Pero algo en el aire, en la manera en que el viento se movía sobre el agua, y en la presencia intangible que parecía rodearla, me hizo congelarme. Era como si todo mi cuerpo supiera que acercarme sería un error, aunque mi mente aún buscara razones para ignorarlo. La combinación de familiaridad y extrañeza me dejó atrapada en ese instante, con la certeza de que lo que estaba viendo no era completamente humano, y que algo profundo y silencioso había comenzado a infiltrarse en mi realidad. Pero entonces la miré con más atención, y todo cambió de manera repentina, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse a mi alrededor. Su piel era demasiado pálida, casi translúcida bajo la luz de la luna, como si no perteneciera del todo a este mundo, y sus ropas estaban empapadas, cubiertas de barro, limo y lo que parecían algas, o restos de plantas acuáticas que se adherían a ella como si viniera directamente de las profundidades del río.
Cada detalle de su apariencia me helaba la sangre y hacía que mi instinto gritara una advertencia urgente. Lo que más me aterrorizó fue el instante en que se levantó. Sus pies no parecían tocar completamente el suelo. Flotaba apenas unos centímetros por encima de la tierra, y su movimiento era silencioso y extraño, casi sobrenatural. Mi cuerpo entero se tensó al instante, y una sensación de peligro profundo se apoderó de mí. Era como si todo en ella me dijera que no debía acercarme, que cualquier paso más podría ser un error irreversible. El llanto, que hasta entonces había sido un hilo constante y melancólico, cesó de repente, dejando un silencio denso y pesado, más inquietante que cualquier ruido. Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que parecía atravesar mi piel, paralizándome de pies a cabeza. No hacía falta que hablara. Entendí claramente que debía irme. La urgencia de escapar se volvió irresistible, y sin pensar más, di la vuelta y comencé a correr. Mis pies golpeaban el pavimento de manera acelerada, mientras sentía que cada paso me acercaba a la seguridad de la calle iluminada y lejos de la orilla del río. Cada respiración era profunda y temblorosa, mezclada con el miedo que me recorría el cuerpo, y sentía que la presencia de la mujer aún me perseguía, invisible pero tangible. Incluso después de llegar al apartamento, el miedo no me abandonó. La seguridad de la puerta cerrada y la familiaridad de las paredes apenas lograban contener la ansiedad que me acompañaba. Aunque Aline estaba allí, tranquila y sin sospechar nada de lo que había pasado, yo no podía quitarme de la mente la imagen de la mujer flotando, la sensación de su mirada penetrante y el silencio que parecía pesar más que cualquier sonido. Esa noche, el llanto del río y la presencia espectral se instalaron dentro de mí, marcando un recuerdo que sabía que no se borraría con el tiempo. Esa noche aprendí que algunas caminatas no son solo un trayecto de regreso a casa, y que Ciudad Juárez, incluso en su rutina cotidiana, podía ocultar algo que desafiaba la razón y la calma de cualquier mente cansada. Después de aquella noche junto al río, decidí evitar ese camino por una semana entera. Cada vez que pensaba en volver al río, un escalofrío recorría mi espalda y mi corazón latía con fuerza, recordándome la figura flotante que había visto. Me decía a mí misma que había sido un error de la mente, fruto del cansancio y del estrés acumulado en el hospital, y que tal vez solo era mi imaginación, jugando con sombras y reflejos en el agua. Sin embargo, la sensación de incomodidad nunca desapareció del todo. Regresaba en autobús siempre que podía, pero la mayoría de las veces terminaba regresando en carro de aplicación, debido al horario. Al final de la semana, la sensación de absurdo empezó a pesar más que el miedo. Pensé que gastar dinero en transporte por algo tan cercano era una tontería. La rutina me estaba ganando, y decidí volver al camino habitual, con la intención de que todo fuera normal, de que no pasara nada y de que mi mente pudiera finalmente descansar. Las primeras 2 noches no ocurrió absolutamente nada. Las luces de la calle, el reflejo del río y el sonido lejano del tráfico me parecieron familiares, casi reconfortantes, y sentí que tal vez había exagerado lo que había pasado la primera vez. Pero en la tercera noche, todo cambió. Mientras caminaba, casi al mismo punto donde la había visto antes, percibí nuevamente esa sensación extraña, esa presión en el pecho que advertía que algo estaba mal. Y entonces la vi otra vez. La mujer estaba allí llorando más cerca que antes, y esta vez con el cuerpo perfectamente formado, como cualquier otra persona. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo. Algo dentro de mí quería acercarse y ofrecer ayuda, recordándome que siempre había cuidado de otros como enfermera, que mi instinto era proteger y socorrer. A medida que me acercaba, sentí que algo no encajaba. La mujer parecía desvanecerse ante mis ojos, desapareciendo tan súbitamente que mi corazón se detuvo por un segundo. Un grito se formó en mi garganta, pero apenas respiré y me di la vuelta, corriendo lo más rápido posible hacia la seguridad de la calle iluminada. Esa noche llegué a casa temblando, con las manos sudorosas y el pecho acelerado, y aunque Aline estaba en la sala viendo televisión,
No podía acercarme a contarle nada. Temía que pensara que estaba exagerando o que había perdido la cabeza. Desde ese momento, la sensación de ser observada comenzó a instalarse en mi vida diaria. Cada vez que pasaba cerca del río, aunque solo fuera de día, un estremecimiento me recorría, y la imagen de la mujer flotando, llorando, apareció repetidamente en mi mente. La vergüenza y el miedo se mezclaban. Quería ignorarlo, pero al mismo tiempo sabía que algo extraño estaba sucediendo, algo que no podía explicar ni racionalizar. Cada noche se convirtió en un desafío, y la rutina que antes me daba calma, ahora estaba cargada de ansiedad silenciosa y de un temor que crecía dentro de mí. Esa semana, un gasto inesperado obligó a que cambiara mis planes. El fogón de mi cocina, viejo y confiable, se había averiado de repente, y la necesidad de reemplazarlo no podía esperar sin afectar el resto de mis gastos del mes. Después de hacer cuentas, comprendí que lo más prudente era volver caminando a casa para ahorrar dinero, aunque cada paso me llenara de ansiedad, y la idea de enfrentar nuevamente el camino cerca del río me hiciera sentir un nudo en el estómago. Desde ese momento, el miedo dejó de ser un episodio aislado. Se instaló como una sombra constante que me acompañaba en las noches y se filtraba en mi mente incluso durante el día. Al recorrer el camino habitual, cada rincón y cada detalle parecían sospechosos. Las farolas emitían luces temblorosas que proyectaban sombras que antes no había notado, y los reflejos del río bajo la luz de la luna adquirían formas que hacían que mi corazón se acelerara sin razón aparente. Con cada paso, sentía la presencia invisible de algo que me observaba, y mis sentidos se volvieron hiperalerta. Cualquier ruido, el crujido de una rama, el susurro del viento sobre el agua, me hacía detenerme un instante, con la respiración contenida y las manos tensas. Y entonces la volví a ver. La misma mujer llorando, con su piel pálida y sus ropas húmedas y embarradas, apareció en distintos puntos del río, siempre cuando menos lo esperaba. No había patrón ni explicación, parecía surgir de la nada. En una ocasión la vi sentada en la orilla, más cerca que antes, y por un instante tuve la impresión de que sus ojos se fijaban directamente en mí, transmitiendo una tristeza y un vacío que me paralizó por completo. Pero al parpadear, desapareció, dejando únicamente el eco de su llanto flotando en la brisa nocturna. Mi corazón latía con fuerza y el miedo se apoderaba de cada fibra de mi cuerpo, haciéndome sentir como si mis piernas estuvieran pesadas y frágiles al mismo tiempo. Corría sin mirar atrás, tratando de no tropezar con las irregularidades de las calles oscuras y vacías, mientras la sensación de ser perseguida persistía, como si la mujer flotara invisible, siguiéndome de cerca con su lamento silencioso. Cada noche, esos encuentros se convirtieron en un ritual involuntario de miedo, y el camino que antes conocía se transformó en un territorio cargado de sombras, reflejos extraños y la certeza inquietante de que algo imposible había entrado en mi rutina diaria. No podía contarle nada a Aline, sabía que no entendería, o peor aún, pensaría que estaba inventando todo. Por eso, mantuve todo para mí, aunque el efecto en mi mente era devastador. Comenzaron a aparecer ataques de ansiedad que no podía controlar, y en el hospital me sentía distraída, con la cabeza pesada y los músculos tensos. Mi trabajo, que siempre había sido mi orgullo, empezó a verse afectado. Pequeños errores y distracciones se acumulaban, y la sensación de estar siempre vigilada se intensificaba. Incluso cuando no me encontraba cerca del río, la imagen de la mujer seguía ocupando mi mente con una claridad que me sorprendía y me inquietaba. Recordaba cada detalle de su apariencia, la palidez extrema de su piel, que parecía reflejar la luz de la luna como si no fuera del todo humana, las ropas empapadas, pegadas al cuerpo y cubiertas de barro y algas que sugerían que había emergido de las profundidades del agua, y sobre todo, la forma en que parecía levitar apenas unos centímetros sobre el suelo, flotando de manera imposible, como si sus pies nunca tocaran la tierra. Esa visión se repetía en mi cabeza con insistencia.
acompañada del sonido lejano de su llanto, un lamento melancólico y profundo que parecía buscar compañía, como si esperara que yo le ofreciera algo que no podía darle. Mis pensamientos se llenaban de preguntas y de miedo, pero también de una sensación de impotencia. Cada vez que cerraba los ojos, la veía llorando en la orilla del río, con la mirada fija en mí, y sentía que algo de su tristeza y de su desolación se adhería a mi propia mente. Era imposible concentrarme del todo. Incluso durante el día, su imagen me surgía inesperadamente. Mientras caminaba por la calle, lavaba los platos o preparaba café. Lo que al principio parecía un susto ocasional, pronto se transformó en una obsesión silenciosa que no podía controlar. Las noches se convirtieron en un verdadero desafío emocional. Cada vez que caminaba de regreso a casa, mis sentidos se agudizaban de manera involuntaria. Escuchaba ruidos mínimos, percibía movimientos en las sombras y sentía un peso invisible que parecía acompañarme en cada paso. Las calles que antes me resultaban familiares, ahora se veían distintas, como si reflejaran algo que no pertenecía a este mundo. Cualquier farol titilante o reflejo en el agua despertaba la alerta en mi cuerpo, acelerando mi respiración y tensando mis músculos. La sensación de ser observada no desaparecía. Estaba presente incluso cuando creía que estaba sola y segura. Finalmente, comprendí que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Lo que experimentaba no era producto de mi imaginación ni del cansancio acumulado del hospital. Había algo extraño y tangible interfiriendo en mi rutina. La mujer del río no era solo un recuerdo, ni un efecto de mi mente cansada, sino una presencia que se manifestaba de manera silenciosa pero persistente. Cada noche era una prueba de resistencia emocional, mantener la calma, no dejar que el miedo me paralizara, y avanzar con pasos medidos por calles conocidas que de repente se llenaban de sombras y reflejos que nunca antes había notado, como si el mundo ordinario hubiera cambiado ligeramente para albergar algo imposible de comprender. Un día decidí salir a caminar durante la tarde, más por necesidad de despejar mi mente que por otra razón. Sin pensar demasiado, terminé cerca del río. La luz del sol bajando sobre el agua hacía que todo se viera tranquilo, casi irreal después de tantas noches de miedo y ansiedad. Fue entonces cuando encontré a un hombre mayor, un pescador que estaba revisando sus anzuelos y redes. Su presencia me pareció confiable. Había algo en la manera tranquila en que trabajaba que transmitía seguridad. Me acerqué, lo saludé, y él fue amable, preguntando si necesitaba algo. Fue entonces cuando reuní valor y mencioné haber escuchado historias sobre una mujer que llora y aparece por la noche en el río. No mencioné lo que yo había vivido directamente, pero le conté que algunas personas aseguraban haber visto o escuchado algo extraño en el río durante la noche. Pude percibir que me escuchaba con atención, sin juicio ni incredulidad. Su manera de asentir y continuar trabajando me hizo sentir que podía confiar en la información que compartiera. El pescador me explicó que años atrás, una joven se había quitado la vida saltando después de haber sido abandonada. Me contó que desde entonces, algunas personas todavía relataban escuchar llantos o ver una figura femenina en la orilla del río durante la noche. Según él, estas almas no encontraban paz, y quienes se acercaban demasiado podían terminar atrapados en esa presencia, como si la mujer buscara compañía. Al final, me hizo entender que lo mejor era alejarse y correr si alguna vez volvía a escuchar o ver algo extraño en el río. Escuchar aquello me dejó con un frío en la espalda que no había sentido antes. Todo encajaba con mis experiencias. Los llantos, las apariciones, la sensación de ser observada. Por primera vez comprendí que no había sido imaginación, ni cansancio, ni estrés. Había algo real, algo que pertenecía a otra historia, que se mezclaba con la mía y que había estado esperándome en la orilla del río. Cuando me alejé del pescador y regresé a casa, sentí un peso extraño en el pecho, mezcla de miedo y resignación. Sabía que no podía volver a caminar cerca del río por las noches, pero también entendí que,
Aunque no lo viera, la presencia de la mujer seguiría existiendo, como un eco de tragedia y soledad que permanecía suspendido sobre esas aguas. Desde aquella conversación con el pescador, decidí que nunca volvería a caminar cerca del río Bravo por las noches. El miedo que me había acompañado durante semanas se transformó en una regla silenciosa que me protegía, aunque no eliminaba la sensación de vulnerabilidad que había aprendido a aceptar. Evitar la ruta que antes me parecía rutinaria se convirtió en una precaución constante, y aún así, la memoria de la mujer flotando en la orilla permanecía viva en mi mente. Con el tiempo, mi vida regresó a cierta normalidad. Volvía a mis turnos en el hospital y a la rutina con Aline, y las noches ya no estaban marcadas por carreras frenéticas de regreso a casa. Sin embargo, el río nunca desapareció de mi pensamiento. De vez en cuando, mientras dormía, soñaba con su figura pálida, con el agua reflejando su silueta y el llanto lejano que parecía brotar de la misma corriente. Era un sonido que me acompañaba hasta que despertaba, y al abrir los ojos desaparecía por completo, como si nunca hubiera existido, dejando solo un eco inquietante en mi memoria. Incluso en el día, algunas veces sentía que algo me observaba desde la distancia, una presencia silenciosa que me recordaba que ciertas historias no terminan con la ausencia física. La mujer del río, con su llanto y su flotante soledad, había dejado una marca en mí que no podía borrar. No se trataba solo de miedo, era una mezcla de respeto y reconocimiento de que había realidades que escapan a la lógica y que algunos lugares conservan memoria de tragedias pasadas. Aprendí a vivir con esa sensación, a no ignorarla pero tampoco dejar que controlara mi vida. Caminaba, trabajaba y convivía con Aline, siempre consciente de que el río Bravo guardaba algo que yo había visto de cerca y que muchos preferirían olvidar. A veces, en la quietud de la noche o en el silencio de mis pensamientos, escucho de nuevo aquel llanto lejano. Me recuerda que hay cosas que nunca se resuelven del todo, que algunos encuentros dejan una huella invisible y que, aunque el miedo se pueda manejar, la memoria de lo vivido siempre permanece,